empatía es darse cuenta de lo que sienten las personas, ponerse en su lugar y cultivar la relación con variedad de personas. Motivación usando nuestras preferencias más profundas para encaminar nuestros objetivos, tomar iniciativas, ser eficaces y perseverar a pesar de contratiempos y frustraciones. Habilidades sociales, emociones con buenas relaciones, interactuar fluidamente con habilidad para persuadir, dirigir, negociar y resolver conflictos, cooperar, trabajo en equipo. Todos tenemos dos mentes, una que piensa y otra que siente. La inteligencia emocional es la capacidad de controlar y regular los sentimientos propios y de los demás. Recuerda, usar la inteligencia emocional asegura un buen clima laboral. Hola, muy buenos días a todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy la bienvenida a esta Escuela de Enseñanza y Aprendizaje en Salud Psicosocial, Creciendo Juntos, sesión 9, las emociones en tiempo de COVID-19. Nos acompaña nuestra experta Dayana Carolina Lago, psicóloga magíster en gestión humana y desarrollo organizacional, especialista en seguridad y salud en el trabajo. Doctora Dayana, muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días para todos, feliz inicio de semana. Hoy arrancamos entonces con una nueva semana llena de temas importantes para trabajar en esta época de COVID y en esta época en la que estamos retomando nuestras rutinas habituales de antes, pero con nuevos aprendizajes que tenemos que igual pues ir incrementando implementando a medida que vamos incorporándonos en esta nueva normalidad, como pues venimos llamándola ya desde hace un tiempito. Hoy entonces vamos a hablar un poquito de cómo está el contexto emocional y cuáles son estas herramientas para un afrontamiento emocional saludable. Primero queremos hablarles un poquito de contexto, cifras, un poquito cuáles son esos factores críticos que están alterando ahorita el estado emocional de las personas, recordar un poquito cuál es el concepto de emoción y qué han hecho los colombianos hoy, pues a partir de algunos estudios que se han realizado, para mantener su estado emocional de alguna manera saludable y pues productivo y funcional en su vida, en su día a día. Finalmente, ¿cuáles son estas estrategias para fortalecer las emociones? Y unos tips para que puedan aplicar esas estrategias. Lo primero que les quería traer es una apreciación de la Organización Mundial de la Salud, donde nos cuentan que la pandemia sí o sí va a afectar la salud mental para el futuro. Y cuando hablamos del futuro, no estamos hablando necesariamente de dentro de 2 o 3 meses. Estamos hablando de una afectación posiblemente de aquí en años y en las generaciones incluso que puedan seguir, que puedan ahorita estar en la adolescencia y que pues a partir de lo que han vivido en la adolescencia pues van a llegar a la adultez ya con ciertas situaciones que se han desligado pues de la situación actual. ¿Por qué? Gerard Kaplan desde el 63 viene estudiando la psicopatología y cómo se genera, por qué se genera. Y lo que nos habla es que hay momentos en la vida donde un hecho específico, un cambio, genera a su vez un impacto y ese impacto genera un cambio en la manera en cómo procesamos la información, en cómo nos enfrentamos al mundo.
Entonces pueden ser eventos significativos, ya hablando a nivel psicológico, y esos eventos significativos generan un cambio en la manera de pensar. Entonces nos dice la OMS que hay un aumento a largo plazo del número y la severidad de los problemas de salud mental. Del número hablamos entonces de nuevos casos, pero también de la severidad hablamos de incluso aquellos que ya venían. Esta pandemia pudo haber generado un agravamiento en la forma como se expresan esas patologías. Entonces, nos dice Kaplan que las alteraciones derivadas de situaciones nuevas que el individuo no puede manejar, y o sea, es decir, que no se puede adaptar, que no tiene como los recursos suficientes, con los mecanismos de superación y defensa que ya posee, son entonces esas nuevas psicopatologías que vamos a estar viviendo. Y pues en evidente, ¿cierto? Como evidentemente sabemos, esta situación del COVID pues sí es una situación nueva que no pudimos manejar de la mejor manera al principio, sobre todo porque no la conocíamos. Nos fuimos adaptando, a mi modo de ver, pues bastante rápido, además que esto pues, fue a nivel mundial, entonces a todos nos tocó sí o sí irnos adaptando, pero lo cierto es que sí se tomaron decisiones que para la salud mental de las personas pues no eran las más apropiadas, es decir, eran las que eran y las que se necesitaban tal vez, pero sí generaron un impacto fuerte a nivel emocional en los individuos, y ahí es donde están esas situaciones nuevas, ahí en ese impacto emocional derivado de las medidas que hemos adoptado en este tiempo para generar la prevención y la protección que necesitamos frente al COVID. Entonces, estas situaciones nuevas, pues sí o sí, nos generan este trastorno. Estamos hablando ya de psicopatología diagnosticada, que puede ser pues más adelantico o ya, lo que les digo, en unos años, cuando los chicos de hoy vayan también llegando a la adolescencia o a la adultez. ¿Qué hay que hacer entonces? Entonces hay que fortalecer muchísimo el estado emocional, estar atento a esos niveles de alerta, estar atento a los cambios de comportamiento que hemos tenido para identificar si sí estamos o no ante una situación pues ya de índole psicopatológica. Entonces, los problemas son a la vez serios e inevitables. Por ejemplo, la muerte de una persona amada, la pérdida o el cambio de empleo, alguna amenaza a la integridad corporal por enfermedad. Si ustedes se dan cuenta, este texto es de Kaplan del 63, de la explicación de esas situaciones que generan alteraciones psicopatológicas en el individuo. Entonces, fíjense que de acá, eso es casi una lista de chequeo a lo que estamos viviendo hoy en día. Estamos hablando de la muerte de seres queridos o de allegados que conocemos, la pérdida o el cambio de empleo derivado de la situación y alguna amenaza a la integridad corporal por enfermedad, que está evidentemente en auge todo este tema de la enfermedad por coronavirus. Entonces, son 3 factores que están sí o sí relacionados con la posible aparición de trastornos psicológicos. Entonces, esto se ha vuelto pues un reto para la sociedad, porque así como hay que cuidarnos de la pandemia, hay que cuidar también el estado emocional y ver de qué manera prevenir que este estado emocional se nos vuelva psicopatológico. Entonces, ¿qué pasó? En principio nos recogimos para protegernos. Luego vino un refuerzo social del peligro. Entonces, todo el mundo estaba en la misma tónica, todo el mundo estaba de acuerdo, nadie quería salir, todo el mundo, había una parte de la población que todavía tenía sus reservas y estaba más interesada en la parte económica, entonces teníamos esa disyuntiva en la sociedad, pero al final, pues la realidad era que teníamos que aislarnos para protegernos. Entonces el hogar se convierte en un escudo de protección, lo cual está bien, pero entonces sucede que como le dimos un significado al ambiente externo negativo, donde hay problemas para salir, donde no queremos estar expuestos, porque allá afuera es malo, entonces el ambiente interior de nuestro hogar es el que se convirtió en el ambiente adecuado y sano para vivir. Entonces, cuando tenemos que volver a salir al ambiente exterior, es inevitable que pues a un nivel de pronto no tan consciente, pero que está allí, de pronto no lo podemos racionalizar, pero sí lo sentimos,
el ambiente externo pues nos causa incertidumbre, ansiedad, angustia y demás. Entonces preferimos quedarnos en el ambiente interno. Entonces mucha gente en este momento está atravesando por esa dificultad para volverse a adaptar, y las personas que ya han tenido que retomar actividades, pues les ha costado un poco. Otros ha sido más fácil, pero otras personas sí han tenido esta necesidad de continuar pues guardándose y cuidándose lo más que sea posible por diferentes razones. Podemos llegar a desconfiar y sentir temor del mundo exterior por causa de la pandemia, de un riesgo latente, ¿sí? Adaptar la conducta en tiempos de COVID entonces es un reto. Ojo con esto no es exagerado, no significa que de alguna manera estemos siendo paranoicos, por así decirlo. El hecho de que unas personas estén pasando por esto, otras lo lleven más fácil, pero también están teniendo la habilidad emocional y demás, es algo que es apenas esperable para la situación y para cómo lo estamos viviendo. Es una situación importante, es una situación que sí o sí hay que ponerle cuidado, no lo podemos dejar pasar, no podemos decir simplemente eso es una reacción emocional de la situación y pues ya está, como que se le va a pasar en algún momento. No, realmente esto es importante, la situación lo amerita, el hecho de estar cuidándonos y de estar atravesando por esta época, pues tiene un impacto emocional porque la situación tiene un impacto en la salud, evidentemente, de una manera fuerte, pues para la salud de las personas. Entonces, pues sí o sí hay que ponerle atención y sí o sí hay que considerar esto como algo importante. Cuando esto pasa, lo que tenemos que hacer entonces es entender que sucede por 4 factores. El primero es el aislamiento social. El aislamiento social fue lo primero que pasó antes incluso de que le tuviéramos miedo al contagio. Primero el aislamiento social, que fue prácticamente una política en la que todo el mundo entró por ya conceptos de los expertos para generar prevención del contagio. Entonces, el solo aislamiento trajo unos factores de riesgo para la salud, como por ejemplo, vimos que las personas hablaban menos, se comunicaban menos, el hecho de no tener, no tener una rutina como la que teníamos antes afectó también. El hecho de estar siempre en casa afectó, las personas que se quedaron sin empleo por el aislamiento afectó. Entonces, ese fue el primer factor. Luego entonces tuvimos el miedo al contagio. Entonces ya sabemos que estamos en aislamiento, ya comenzamos a ver casos, comenzamos a escuchar de fulanito de tal, de Pepito, que comenzaron a enfermarse, Perencejito que lamentablemente no aguantó y falleció. Entonces aparece el miedo al contagio y el aislamiento social ya se vuelve un refugio y lo tomamos como algo sano y un lugar seguro. Luego entonces vemos el desconocimiento, y el desconocimiento de alguna manera permanece porque todavía estamos aprendiendo a conocer cómo se mueve esta situación, cómo es el virus y qué es lo que va a pasar y lo que puede pasar en una persona que se contagie del virus. Entonces ese desconocimiento todavía está. Y finalmente el otro factor que también sigue siendo transversal ahorita a la situación, pues es el fallecimiento de los seres queridos. Entonces son 4 factores que para la salud emocional en este momento están actuando como un factor de riesgo, que si bien están actuando, son una realidad y pues no lo podemos cambiar, y algunos están ahí para ayudarnos, como el aislamiento. Sí o sí tenemos que entender que nos impactan a nivel de salud emocional. Entonces veamos algunas cifras para reflexionar que salen del estudio que hizo Profamilia este año, alrededor de junio más o menos de este año. Entonces, identificaron que el 40% de la población evaluada, que fue bastante población, esto es a nivel nacional, se sintió tan triste que nada podía calmarlo. 87% están preocupados por el futuro económico y la recesión económica. 88% están preocupados porque las personas no adopten las medidas del gobierno estrictamente. 32% no reciben ningún tipo de ingreso por trabajo.
73% está sufriendo y reporta más ansiedad y depresión de lo anormal, de lo habitual. 98% piensa que la pandemia de COVID es un problema grave. 75% se ha sentido cansado sin motivo. 76% se ha sentido nervioso. 75% se ha sentido inquieto. 58% ha sentido rabia. 52% se ha sentido desesperanzado. Y lo que han hecho las personas para sobrellevar estos síntomas que se ha visto en la población es esto que vemos acá. Entre los 18 y los 29 años, que es una de las poblaciones más afectadas, entonces han dedicado su tiempo principalmente a ver películas y series, al uso de redes sociales y a actividad física y a comunicarse diariamente con amigos y familiares. Del 30 al 39 vemos que en una menor medida han dedicado su tiempo a ver películas, pero también. Y el segundo de este rango de edad ha sido sí o sí el uso de redes sociales. En el rango de 40 a 49 vemos que el que más se ha utilizado es el tema de ver películas y series. Y de 50 años o más, comunicarse diariamente con los familiares, amigos y compañeros de oficina. Pero lo cierto es que todas las personas han buscado de alguna manera estas actividades para tratar de disminuir el impacto que ha traído el aislamiento y la situación en general. Entonces, vemos que las 5 más comunes son las películas, dedicar su tiempo a ver películas, el uso de redes sociales para informarse o estar conectado, lo cual pues trae también otra serie de desencadenantes y detonantes para la salud emocional, como por ejemplo la sobreinformación que genera más ansiedad. Pero bueno, es una de las estrategias que ha utilizado la gente. Comunicarse diariamente con los familiares y amigos, que es tal vez una de las más saludables, aunque también hay que entender que hay que tener un espacio también para uno, para tratar de reflexionar sobre la situación, cómo nos estamos sintiendo y no evadir 100% las emociones que estamos viviendo. Cocinar y hacer actividad física ya como actividades prácticas. Entonces, lo que vemos es que hay cierta tendencia en la población a hacer las mismas actividades, cierta tendencia a buscar de alguna manera sobrellevar el aislamiento y reponerse de esta situación. Y aparece un tema importante que va a suplir o a generar un contrapeso a la incertidumbre que estamos viviendo, y es la solidaridad. Entonces, de la incertidumbre que hemos vivido, de no saber qué va a pasar, de no saber realmente el impacto de lo que estamos viviendo, se han desarrollado conductas en la sociedad solidarias para brindar apoyo a los demás, para ayudar en lo que sí podemos ayudar, para contrarrestar un poco ese miedo en otras personas de la sociedad. Y de alguna manera, si yo no me puedo sentir 100% tranquilo, voy a tratar de ayudar a los demás a que lo hagan. Entonces, compensa, la solidaridad actúa como un factor protector para la sociedad, donde tratamos de mitigar esa incertidumbre y el miedo y la ansiedad y la angustia que pueden estar teniendo otras poblaciones un poco más vulnerables según el concepto de ayuda y de solidaridad que puedan estar teniendo las personas. Y con base en eso, hemos generado redes de apoyo que se ha ido de alguna manera volviendo el eje transversal de esta situación y bajo la cual hemos logrado ayudar a que la situación de la sociedad pues no sea tan crítica y de alguna manera tenga un poco de resiliencia en relación a una situación en la que pues no estuviésemos empatizando ni generando solidaridad. Entonces, tenemos que recordar que una emoción es la variación profunda pero efímera del ánimo. Es profunda porque tiene un gran impacto y genera fuertes cambios a nivel fisiológico, pero es efímera porque tan pronto como llega y ya hace lo que tiene que hacer, se va. Causa cambios en el estado del organismo, físicos y mentales, para reaccionar a una situación determinada. Entonces,
está conectada a nuestra toma de decisiones. Las emociones nos ayudan a tomar decisiones. Si ustedes ven acá la imagen que yo tengo acá al lado, teniendo en cuenta que además definen nuestro comportamiento y que cumplen una función, por ejemplo, una función comunicativa, ustedes pueden ver a este chico que está aquí al lado, es una fotografía, es un modelo, ¿cierto? Pero está transmitiendo información, nos está hablando, no necesariamente lo estamos escuchando, no necesariamente está verbalizando, pero sí estamos escuchando, estamos percibiendo el mensaje que nos quiere enviar. Vemos los colores, vemos la postura, vemos los ojos, la expresión del rostro, la mano. Entonces, lo que podemos identificar en esta persona es que es una persona que está de alguna manera tranquila, llevándose por el momento, con cierta felicidad por los colores que maneja, pero su rostro pues es apacible, entonces está de alguna manera tranquilo, aunque puede estar por dentro pues llevando su sufrimiento y demás, como todas las personas. A lo que voy con esta imagen es que no necesitamos 100% que la persona nos diga cómo están y cómo se están sintiendo para saber qué está sintiendo una persona. Porque, como dicen por ahí, una imagen vale más que 1000 palabras. Entonces, podemos leer, nuestro cerebro tiene esa capacidad de interpretar, de leer esa información no verbal y de leer el contexto para identificar cuál es la emoción de la persona. Entonces, eso quiere decir que nosotros estamos programados para entendernos emocionalmente y de manera que podamos hacer algo por los demás, podamos interactuar con los demás y por nosotros mismos y con nosotros mismos. Entonces, nuestras emociones pues están programadas para cumplir ciertas funciones adaptativas, motivacionales, comunicativas. Entonces, las motivacionales, bueno, en realidad todas las emociones nos impulsan a hacer algo, pero las motivacionales nos impulsan a hacer acciones y a llevar a cabo comportamientos que queremos en cuanto al contexto en el que estamos. La adaptativa sí nos lleva a generar acciones, pero ya no las que queremos, sino las que necesitamos para adaptarnos. Y la comunicativa nos ayuda a comunicarle a los demás cómo estamos, cómo nos estamos sintiendo, para que los demás sepan cómo aproximarse a nosotros y cómo relacionarse con nosotros. Bien, entonces, este es un recorderis de lo que es la emoción, para que podamos entonces entender cómo ha sido nuestro proceso emocional y los signos que se han generado por el estado emocional. Entonces, lo primero que vivimos fue una negación. Muy al principio, más o menos entre enero, febrero, cuando ya empezamos a escuchar del coronavirus. Incluso hacíamos memes en que Colombia era el último país al que iba a llegar o el que estaba o que no teníamos ningún caso y que incluso con este vuelo que hubo para traerse a algunas personas de China, pues dijimos, bueno, vamos a ir a buscar el coronavirus que no tenemos. En ese momento había una atmósfera un poco de negación en el país. No una negación consciente en la que dijéramos de forma tajante, no nos va a llegar, no nos va a ocurrir, pero de alguna manera sí lo veíamos muy lejos y sí veíamos que era algo que pues definitivamente no nos tocaba. Tanto que pues estábamos en una tónica diferente donde nuestra vida iba perfectamente normal, con la incertidumbre ya de las redes sociales, pero nosotros no lo sentíamos. Mucha gente, sí, una parte importante de la población, sí consideraba que pues definitivamente no iba a ser una realidad para nosotros y que eso era pues de otros países con otro tipo de gobiernos y de problemas. Hasta lo politizaron. Luego entonces, cuando llegó, cuando lo empezamos a vivir, tal vez empezamos a pensar por qué la gente no hace nada, por qué la gente no se cuida, por qué la gente no hace caso, por qué el gobierno no toma medidas, por qué no cierran el aeropuerto, por ejemplo, lo escuché muchísimo, porque la gente sigue llegando, porque la gente que llega sigue saliendo, porque no tienen controles en el aeropuerto. Entonces entramos como en esa tónica de rabia porque sabíamos que estábamos ante un peligro, que no teníamos el control y que las personas que podían ejercer ciertas medidas de prevención en ese momento pues no lo estaban haciendo de acuerdo a como nosotros esperábamos que fuera. Veíamos ya lo que estaban viviendo otros países, veíamos lo que estaba viviendo España, lo que estaba viviendo Italia, y veíamos de alguna manera que nosotros no estábamos haciendo nada para prepararnos.
Entonces estábamos en ese sentimiento de rabia. Luego pasamos al miedo cuando ya empezamos a ver que ya los casos empezaron a incrementarse, que ya la situación pues era un poco como desesperanzadora cuando veíamos los ejemplos de España y de Italia. Entonces pensábamos qué va a pasar con nosotros, que además no tenemos los mismos recursos que estos países. Entonces entramos en un estado de angustia, de miedo, de temor, que nos llevó a sentirnos vulnerables y debido a la vulnerabilidad a sentir estados de tristeza. Luego entonces comenzamos ya, y estamos en esta etapa, a generar nuevos hábitos y a generar más confianza en el entorno en el que estamos, en las medidas, en el comportamiento que tenemos que tener y en cómo lo hemos ido manejando. Ya estamos teniendo esos nuevos hábitos, se están materializando, ya estamos viendo normalizado, por ejemplo, el uso del tapabocas, cada vez es más normal y cada vez las personas lo usan más que antes, incluso pues las personas ya lo usan mejor que antes. Entonces ya estamos viendo esos nuevos hábitos y estamos empezando a generar una nueva confianza en el entorno en el que estamos. Ya tal vez no nos da el mismo miedo que nos daba antes salir al supermercado a hacer compras o incluso ir a trabajar, aunque también sigue pasando, pero si ustedes recuerdan los primeros días, pues realmente sí ha cambiado la situación. Y llegará el momento en el que entonces estos nuevos hábitos se conviertan ya en una rutina, ya empecemos a ver que los casos pues vayan disminuyendo o se mantengan, pero con ciertos mejores cuidados que antes. Y entonces llega el momento en el que es el fin de la crisis. Más o menos, porque no puedo decir que es lineal, tengan en cuenta que esto puede ir como una montaña rusa, pero más o menos este es el proceso por el cual hemos estado pasando emocionalmente en esta pandemia de COVID. Entonces, ¿qué hay que hacer para fortalecer el estado emocional en tiempos de COVID? Lo primero, siempre en cualquier contexto de incertidumbre y de angustia y de emergencia, hay que mantener la calma. Entonces, el COVID es una enfermedad con la cual vamos a tener que convivir. El riesgo va a estar presente, siempre. Pero cuando reconocemos un riesgo, recuerden que podemos prevenirlo, podemos controlarlo, lo podemos gestionar. Entonces hay que mantener la calma, ¿bien? Es una realidad que nos está afectando a todos, pero hay medidas de control. Entonces hay que dedicarnos a lo que podemos hacer y mantener la calma respecto a lo que no podemos controlar. Trabajemos con lo que sí podemos controlar. Por otro lado, hay que reconocer las emociones. Si yo sé que me genera la emoción y sé por qué está ahí, sé qué quiere, cuál es el mensaje de la emoción, entonces voy a poder saber de qué manera reaccionar. Si la emoción me sirve, es funcional o no, si debo mantenerla o si debo desecharla. En el momento en el que yo sienta que la emoción no es funcional, tengo que cambiar racionalmente mi estado emocional por otro, a través del pensamiento, a través de acciones, de actividades que me permitan adaptarme nuevamente a esa emoción que sí me sirve. Si el miedo en el momento no me sirve, tengo que tomar una nueva forma de hacer las cosas. Entonces voy a buscar una emoción contraria al miedo que me ayude a lidiar con el miedo, como por ejemplo puede ser la calma, la tranquilidad, puede ser un estado de resignación, puede ser, bueno, cualquier tipo de emoción de alguna manera contraria al miedo que me permita pensar con más calma y actuar en ese momento. Serenidad. Recuerden que emociones básicas hay 6, pero que de ellas se desprenden, son como los colores primarios, del amarillo, el azul y el rojo, pero de ellas combinadas se desprenden muchas más emociones. Entonces, pues hay hasta 27 podemos encontrar según algunos estudios de rangos emocionales. Entonces, sí o sí es importante que tomen un tiempo para pensar en cómo está su estado de ánimo, qué les está generando la emoción. Si a mí la emoción se me genera cuando escucho las redes sociales, con especial énfasis les voy a decir que tienen que dejar de buscar entonces esa sobreinformación.
No todo el mundo reacciona igual a las condiciones del entorno, por lo tanto, si estamos bombardeados de información, va a ser mucho más difícil para las personas aislarse o de alguna manera filtrar eso que necesitan para sobrellevar la situación únicamente, sino que van a recibirlo todo, porque como estamos angustiados y no sabemos, tenemos la incertidumbre de estar afuera, absorbemos todo porque creemos que mientras más información, mejor. Entonces, yo ya sé que cuando hago esa reflexión, que mi detonante es estar sobreexpuesto a información. Entonces, filtro y trato de escoger, por ejemplo, una sola vez al día donde yo voy a revisar las noticias del día. Y no todo el día, el noticiero de la mañana, el noticiero de la tarde, el noticiero de la noche, redes sociales durante el día, el periódico, la revista, semana, sino que hago una pausa y solo escojo un momento del día para revisar las noticias y le pongo un límite también de tiempo. ¿Bien? Entonces, cuando yo sé qué me genera mi estado emocional y sé si mi estado emocional es bueno en ese momento, es adaptativo, es funcional, entonces yo sé qué hacer con con el entorno en el que estoy. Si no, sé también qué debo modificar para actuar de una manera diferente. Entonces, lo importante acá es reconocer las emociones, saber cómo me siento, ¿bien? Pensamientos positivos. Ojo a los pensamientos positivos. El pensamiento positivo puede ser, es una disposición mental, pero puede ser muy útil cuando somos realistas. Entonces, es como una manera de automotivarnos con el pensamiento. Como nosotros pensamos en lenguaje, y el lenguaje se vuelve acción y el pensamiento es una conducta también. Lo que pasa es que es una conducta no observable, es una conducta interna, pero es una conducta, el pensamiento cuando es verbalizado. Y con el lenguaje que también es conducta verbal también, que sí es expresa y sí la vemos. Entonces, todo es conducta, todo es comportamiento. Entonces, el lenguaje positivo y los pensamientos positivos me van a ayudar a mí a tener un comportamiento, una cierta motivación hacia algo determinada dependiendo de lo que yo esté pensando. Si mi lenguaje es positivo, mi comportamiento va a ser igualmente positivo. De alguna manera, el lenguaje positivo y el pensamiento positivo anteceden o llevan a que nosotros nos comportemos de una manera positiva en el entorno, ¿sí? Entonces, la negación, recuerden que es un tema que el cerebro no procesa muy bien, porque nosotros también funcionamos por imagen y por visualización. Y el pensamiento no solo es lenguaje, sino que también pueden ser imágenes. Entonces, es difícil que nuestro lenguaje, cuando va en negativo, se traduzca en una imagen negativa, simplemente va a ser la imagen, ¿sí? Ahora, cuando nosotros comenzamos a funcionar con automotivación, con lenguaje positivo, puede ser verbalizado o pensamiento simplemente, y no lo convertimos en evitación, porque lo que estamos haciendo es más bien motivarnos a la acción y no evitar o evadir ciertas situaciones, es decir, allá es a donde voy, allá es a donde quiero llegar con esto. No estamos diciendo el mundo está bien, todo está perfecto, mi pensamiento positivo es no me va a pasar nada, todo está tranquilo y seguro. Eso no es realista y eso lo que está haciendo es evitar la situación. Entonces, eso ya no es pensamiento positivo. Eso puede incluso considerarse una idea obsesiva o un delirio porque está completamente fuera de la realidad. Pero realmente lo que sí puedo hacer es, hay una situación, la reconozco, pero también tengo los recursos y las herramientas, ya he aprendido cuáles son los comportamientos que yo debo tener pues, para afrontar esa situación. Entonces, yo sé, tengo seguridad en que he aprendido lo que necesito para mantenerme seguro. Tengo seguridad en mi hogar porque mantengo las medidas de bioseguridad, por ejemplo. Entonces, ese pensamiento es realista y es un pensamiento que ya me ayuda a mantener mi comportamiento orientado hacia una acción positiva. Entonces, el pensamiento positivo no es un pensamiento irreal, no es optimista a nivel que el mundo todo está bien y es perfecto, no es un autoengaño, no es una manera de decirnos que las cosas no están pasando, sino por el contrario, es una manera de gestionar las emociones, tener conocimiento de uno y de los demás, ganar autoconfianza y autoestima, ¿bien?
una actitud luchadora ante la situación y sobre todo el pensamiento positivo no busca compararse con los demás porque tiene autoconfianza. Entonces lo que hace es que actuamos conforme a la aceptación de quienes somos ya hoy en día, en este momento, de lo que tenemos, de lo que sí podemos hacer. Entonces, para fortalecer las emociones hay que empezar a trabajar ese pensamiento positivo, pero visto desde esta dinámica. ¿Bien? No olviden eso, porque a veces creemos que el pensamiento positivo es casi que buscar cómo desacreditar la situación en lo que estamos viviendo y pensar que nada está pasando y que estamos bien. Entonces tengamos cuidado con eso. Pensamiento positivo es aceptar la situación, enfrentarla saludablemente, tener autoconfianza y saber cuáles son mis emociones y cómo trabajarlas en este momento con una actitud luchadora. Entonces, también para fortalecer las emociones, una de las recomendaciones que se hacen es diferenciar los hechos de los pensamientos negativos. Entonces, hay un día con lluvia, pensamiento negativo, qué feo está el día. Información o noticias contradictorias, interpretación negativa, todas las noticias mienten. La principal vía de contagio es de persona a persona, evitar contacto físico, ese es el hecho. La interpretación es una exageración, igual puedo saludar con un beso con cuidado. Hay grupos de personas más vulnerables que otros frente al COVID. No creo que me pase a mí si ando con cuidado. Cerca del 70% de la población mundial podría contagiarse. Todos vamos a morir. Entonces, estos pensamientos, sobre todo la última, que es una generalización, pueden volverse una idea intrusiva que nos genera gran malestar, que sabemos de alguna manera que no es del todo real, pero que nos cuesta mucho lidiar con ella y permanece y nos hace sentir muy mal. Entonces, hay que trabajar la interpretación negativa, traducirla en hechos, quitarnos de la parte emocional, la carga emocional de la frase, disminuirla y quitarnos de la ecuación. Entonces, todo me pasa a mí, me hablan mal, me tratan mal, no, perdóname, es que son las otras personas las que tratan mal, las que hablan mal, las que no se saben expresar, las que no se saben relacionar. No es hacia ti, no es contigo, sino es una conducta de la otra persona cuyo responsable es la otra persona, no tú, ¿sí? Entonces, eso es importante para empezar a ver los hechos de una manera distinta y distanciarnos emocionalmente de las situaciones en las que estamos. Cuando nos distanciamos, ganamos un punto a favor y es que logramos procesar mejor qué es lo que está pasando y ya la emocionalidad con la que veo la situación disminuye a nivel que yo puedo tomar otro tipo de decisiones. Entonces, siempre cuando tengan un pensamiento, busquen la manera de llevarlo a los hechos, meramente a los hechos, ¿sí? Me trata mal, entonces, ¿por qué no me quiere? ¿Cuál es el hecho? ¿Me habló mal? No. Habló mal, se expresó mal, tuvo una conducta desagradable conmigo o bueno, pero fue su conducta, fue su comportamiento. La persona se expresó de una manera terrible. Listo. Hacia mí, hacia quien haya sido, pero es comportamiento de la persona. Es un hecho. Así pasó. Entonces me distancio emocionalmente de la situación. Sobre todo en esta última frase de todos vamos a morir o todos nos vamos a contagiar. La manera también de trabajar los pensamientos intrusivos es con información válida, verificada. Entonces, podemos caer en la necesidad compulsiva de estar verificando información, que no es la idea. Pero si ustedes tienen un pensamiento intrusivo fuerte, busquen e indaguen sobre ese pensamiento para que lo puedan depurar, ¿bien? Para que puedan realmente pasarlo a hechos y que deje de ser una interpretación negativa del momento. Alegren el espacio. En este momento, más que nada en el mundo, necesitamos darle un poquito de vida al espacio en el que estamos, sobre todo a aquellas personas que siguen en casa, porque van a tener con eso un cambio en su estado de ánimo. La vestimenta, por ejemplo, es muy importante. Vístanse como les gusta vestirse, disfrútense su closet, su ropa, aun cuando estén en casa, porque eso les cambia el estado de ánimo. De alguna manera, eso hace que ustedes tengan una actitud distinta frente al día y el estado emocional también cambia, se ve beneficiado por estos pequeñas cositas y toques de color que le damos a la vida.
Entonces, sonreír constantemente, aunque no estemos 100% felices y contentos, tratemos de sonreír un poco porque eso ayuda también a que se genere la emoción. Si la expresamos, termina por generarse. Entonces, empecemos hasta a sonreír más, eso también se refleja en los demás y nos devuelven una sonrisa, entonces también nos va cambiando nuestro estado de ánimo. Compartir información que sea real, buena y necesaria para la comunidad, eso también alegra. Busquemos lo bueno, compartamos lo bueno, porque eso también nos pone en una mejor disposición, mucho más alegre que antes. Replanteen las metas personales. Aceptemos que muchas cosas no se van a poder dar como esperábamos por las condiciones. Graduaciones, matrimonios, cosas que queríamos, que estábamos esperando con muchas ansias, seguramente incluso desde el año pasado, que pues debieron haber cambiado. Un viaje que teníamos programado. Pero lo que sí podemos hacer es revisar cómo está el proyecto de vida, no cambiar el proyecto de vida, sino cambiar la manera de llegar al proyecto de vida, ajustarlo a la situación, ver de qué manera puedo cumplir mis metas, pero con pues, la situación actual, con esos acuerdos que hemos tenido ya como sociedad. ¿Qué obstáculos hemos encontrado? Busquemos nuevas soluciones para debatir con esos obstáculos. Y identifiquemos nuestros miedos, porque ahí es donde comenzamos a generar el patrón emocional que nos impide tomar decisiones diferentes por el miedo. Entonces, hay que identificar cuáles son los miedos para, de alguna manera, enfrentarlos y poder pensar en nuevas soluciones para enfrentarnos a la situación diferente. Y finalmente, empiecen, después de que tomen decisiones, pero hagan algo, empiecen a buscar nuevamente esa meta que habían dejado congelada por ahora, por este tiempo. Expresarse es importante, háganlo de la manera que consideren mejor. Lo que sí es importante es que cuando se expresen, canalicen sus emociones de una buena manera. Vuélvanlo un producto, algo físico, un dibujo, una escultura, lo que ustedes quieran, un texto, un poema, pero eso les va a ayudar a ustedes a canalizar lo que están sintiendo, a procesarlo, a ponerlo en físico, y pueden hacer incluso rituales que les ayuden de alguna manera. Pues nuestro cerebro es muy visual, entonces ayuda también a ver las cosas materializadas y pues verlas, por ejemplo, si queremos destruir un pensamiento, podemos hacer rituales, por ejemplo, de visualización donde quemamos el pensamiento y lo vemos irse, y eso ayuda de gran forma a trabajar esos pensamientos también intrusivos. Lo que pueden hacer con esto también es hacerlo una actividad familiar para que ayuden también a los más pequeños a lidiar con su estado emocional, que entiendan que está bien sentirse como se están sintiendo, que está bien sentir rabia y demás, pero que tengan en cuenta también cómo pueden utilizar esas emociones y qué pueden hacer con ellas. Entonces, enseñémosles, ayudémoslos también a canalizar sus emociones por estos medios de pronto artísticos o de alguna manera que les permita relacionarse con su pensamiento de una manera distinta. Y empatizar es muy importante. Cuando empatizamos, nos interesamos realmente por los demás, logramos ofrecer apoyo y aparece la solidaridad, que ya vimos que es una manera, un factor protector ante esta situación. Entonces, empatizar es un tema muy importante que les recomiendo comiencen a trabajarlo, sobre todo en los chicos, para que ellos puedan empezar a protegerse psicológicamente para el futuro, para prevenir que cualquier tipo de impacto de la situación actual, pues de alguna manera genere algún tipo de psicopatología, e igual pues nosotros. También empatizar nos va a traer un factor protector. Aceptemos las emociones negativas porque están ahí, porque son necesarias, porque son parte de nosotros y nos están dando un mensaje. Entonces tenemos que aprender cuál es ese mensaje que nos dan, por qué están allí, abordarlas de una manera resolutiva. ¿Cómo las resuelvo? Tengo ira, tengo tristeza profunda. ¿Cómo voy a resolver estas situaciones? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces hacemos un pequeño diagnóstico, ¿por qué me siento así? ¿Qué es lo que puedo hacer diferente? ¿Qué es lo que necesito para cambiar esta situación? Y comenzamos a hacer una solución del problema sobre la emoción negativa. Lo importante es no evadirlas. Entonces, enfrenten las emociones porque todas las emociones son importantes y todas están allí cumpliendo una función. Y finalmente, para que puedan cumplir con todas estas recomendaciones de fortalecimiento emocional, recuerden, lo primero es no juzgar. No podemos empatizar, no podemos cambiar nuestros pensamientos negativos a hechos, no podemos trabajar nuestra emocionalidad si juzgamos a los demás
o a nosotros mismos, que suele pasar mucho también. Entonces, lo importante es no nos juzguemos. Esto que está sucediendo porque es algo importante. Este estado emocional en el que estamos no es menos, no es exagerado, no es una cosa que no tengamos que ponerle atención para esperar a que se nos pase. Al contrario, es importante, es relevante, es una situación delicada, hay que ponerle cuidado. Conviértanse entonces en observadores de su propio comportamiento y el de los demás, para que entiendan qué está pasando, para que en la observación aclaramos muchas dudas y muchas preguntas. Observemos qué sienten los demás, qué hacen los demás con lo que están sintiendo, qué está haciendo Colombia. Fíjense que les traje un gráfico que ya tenemos incluso estadísticas de qué está haciendo Colombia para tratar de mantenerse más emocionalmente estable. Entonces, convirtámonos en un observador para también adoptar de lo que observamos aquello que nos puede funcionar o que de pronto ya habíamos hecho en otro momento. Observemos nuestro pasado también, cosas que nos hayan servido que podamos aplicar ahorita también para sentirnos mejor. Descifra correctamente las señales sociales. Entonces, no se queden con lo que ustedes creen que es o con lo que interpretaron. Confirmen información, sean curiosos, pregunten. Es mejor confirmar la información que quedarnos con una imagen que puede ser distorsionada, porque en esa medida podemos generar ya como un desbalance entre la realidad y lo que creemos, y nuestro comportamiento pues no se va a ajustar. Sean asertivos siempre. Deténganse cuando sientan que algo va mal y reconsideren un nuevo camino. Si ustedes sienten que emocionalmente ahorita están inestables o que tienen que tener de alguna manera un alto en el camino para revisar sus emociones, háganlo, ¿sí? Es importante, no lo dejen para después. Si necesitan buscar ayuda profesional, háganlo, porque realmente cuando se nos agotan los recursos psicológicos es cuando más tenemos que buscar ese apoyo. Pero háganlo, siempre háganlo. Y siempre recuerden respirar profundo, porque la respiración ayuda a que nosotros mantengamos fisiológicamente hablando y físicamente hablando todo un estado de equilibrio en el cuerpo que nos ayuda a lidiar también con nuestro estado emocional y con el estrés. Toda esta situación emocional viene de un estrés que estamos viviendo, ¿ok? Entonces es importante reconocerlo, procesarlo y afrontarlo saludablemente. Entonces, con esta información ya damos cierre a nuestro webinar de hoy y pues les agradecemos mucho la participación. Entonces, si tienen alguna pregunta, estoy atenta. Muchas gracias por este importante espacio que nos has regalado el día de hoy. Como siempre, invitarlos a que si tienen alguna duda, alguna inquietud, sus comentarios, todo lo pueden realizar a través del chat, del icono de preguntas. Bueno, por acá te leo, mientras nuestros asistentes nos van haciendo preguntas, te leo algunos de los comentarios que nos han dejado los participantes. Por acá María del Carmen nos dice, gracias doctora Dayana, excelente como siempre. Muchas gracias, nos dice Isabel Patiño. Por acá nos dice Luis Hernando, gracias por estos espacios que nos ayudan muchísimo. Por acá Zuli nos pregunta, ¿por qué las entidades no hacen nada para proteger la salud mental? Bueno, Zuli, considero que sí se están haciendo muchas cosas. Tal vez no, pues podemos percibir a veces que no son las suficientes y podemos tener, recuerda que hablábamos de hechos y de pensamientos, interpretaciones negativas, y que las generalizaciones pueden ser una interpretación negativa. Entonces, tenemos que tener cuidado con esas interpretaciones. Es importante, te recomiendo que plantees la inquietud a nivel interno, que empieces a preguntar de pronto qué están haciendo o qué han intentado hacer, porque muchas veces pues son esfuerzos que se emiten, pero a veces pues no generan el impacto que nos gustaría que generara. Entonces la realimentación por parte de los colaboradores también es muy importante. Te invito a que realimentes a tu empresa, que averigües, que confirmes ese pensamiento que tienes, y si es tal cual como tú lo estás pensando, pues que realimentes para que eso pueda cambiar. O si no, si de pronto ellos tienen algo que pues de pronto no te has todavía enterado, pues que lo puedas utilizar y que puedas
estar como a la mano de la organización en ese proceso, me parece importante. Pero lo que te puedo decir en manera general es que sí se están haciendo muchas cosas a nivel nacional para salud mental. Lo que pasa es que es un tema muy complejo, es muy sensible y realmente pues el acceso a la salud mental a veces no es tan fácil de tener. Entonces, pero con ARL también tienes una línea de apoyo psicosocial al que puedes acceder. Entonces, hay muchas cositas. El hecho de que estés acá en este entorno, en este momento, pues es un pasito adelante también que te está proveyendo el hecho de estar pues con Positiva. Entonces, hay cositas que a veces nos cuesta verlas, pero pues sí te invito a que las revises para ver qué sí puede haber y en caso de que no encuentres lo que necesitas, realimenta. Realimenta porque sí es muy importante. Perfecto. Doctora, y por acá Marcela Ruiz pregunta, ¿cómo detectar episodios de ansiedad emocional? Bueno, bien. Bueno, la ansiedad tiene una particularidad. La ansiedad es un estado de emociones donde comenzamos a sentir que hay mucha activación en nuestro cuerpo. Miren, la ansiedad patológica puede llegar a sentirse incluso como un infarto. Nos duele incluso el brazo izquierdo, sentimos que nos duele el pecho, sentimos opresión, sentimos que no podemos respirar, sentimos que nuestro ritmo cardíaco es muy acelerado, que las manos nos sudan muchísimo. Ese es como el estado ya patológico de la ansiedad. La ansiedad que podemos llegar a sentir en este momento, que no llega a ser un trastorno, sino que es un estado emocional, que es la angustia o la preocupación, es cuando anticipamos situaciones que se puedan generar a futuro, que nos puedan generar temor porque desconocemos o porque nos implican cierta incertidumbre. Entonces comenzamos a sentir palpitaciones, como un poquito de taquicardia, sentimos también las manos un poquito sudorosas, sentimos como un vacío en el estómago, sentimos que no nos podemos quedar tranquilos fácilmente, que todo el tiempo estamos como pensando en el futuro y pensando en qué va a pasar. Estos son como los signos claves de la ansiedad. Y ya cuando es una ansiedad donde realmente pues ya podemos estar ante un trastorno, tienes que tener, si lo estás viviendo o si sabes de alguien, tienes que tener claro que tienes que consultar. Y es cuando ya prácticamente sientes que no puedes hacer nada para calmarte de esa angustia que sientes y ya te está afectando también físicamente, lo que te digo con el tema, los dolores, la opresión en el pecho, la dificultad para respirar, ya esos son pues signos más fuertes de ansiedad que hay que revisar. Hay que ver también hace cuánto tiempo lo estás sintiendo y si definitivamente pues no lo logras disminuir fácilmente con nada. Una recomendación para la ansiedad siempre es buena la respiración. La respiración pausada, profunda, inspirar, sostener y luego botar largo, largo, exhalar largo y repetir es una manera para volver un poco el cuerpo a su tranquilidad porque pues está en un estado de hiperreactividad pues bastante fuerte, sobre todo también los pensamientos. Espero que haya podido aclarar la pregunta. Claro que sí, doctora, muchas gracias. Doctora, por acá hay una pregunta que considero yo que tiene relación a un webinar que ya tú nos diste, creo que fue el viernes. Daniela nos pregunta qué técnicas se puede utilizar para afrontar la tristeza de una pérdida, o sea, una muerte. Sí, fue el webinar que tuvimos de duelo. Hay varias técnicas que puedes aplicar. Te recomiendo, primero, pues, conoce cuáles son las etapas del duelo para que sepas cuál va a ser el proceso normal por el que vas a pasar. Te invito a que, pues, puedas leer un poquito también acerca del duelo y que hagas ciertos rituales que te permitan a ti ir depurando y pues, entendiendo tu estado emocional a raíz de la pérdida. Rituales como, por ejemplo, pues ahorita en virtualidad puedes tener en tu casa un rinconcito donde sea para ti, para tu ser querido, donde te sientes allí a pensar en tu ser querido, a recordarlo, donde te permitas expresar tus emociones, escribir es muy bueno, tener estas actividades que les decía de expresión emocional con los chiquitos, involucrarlos a ellos en esas actividades también en relación con la pérdida, explicar la pérdida de una manera funcional, real, sin eufemismos, o sea, no tratemos de decirle a los chiquitos es que nuestro abuelito, por ejemplo, se fue al cielo o está de vacaciones o se fue de viaje, sino realmente explicarles qué es lo que pasa cuando una persona pues enferma mucho, eso pues puede ayudar también a los chiquitos,
Puedes tener también momentos en los que puedas retomar con las cosas de tu ser querido o recuerdos de tu ser querido, donde puedas comenzar a retomar esos recuerdos de las personas y apropiarlos, procesarlos, materializarlos emocionalmente en algún producto, dibujo, texto, demás. Hay muchas cosas que puedes hacer, te invito si quieres a que revises el material de esa conferencia, que en este momento me queda muy corto el espacio pues para dártelas todas, pero por ahora te puedo dejar esas. Claro que sí, sí. Entonces, Daniela, invitada a que lo que dice la doctora, a que veas, revises la grabación del webinar que la doc nos dio, creo que fue el viernes, doc, la del duelo. Sí, no fue el O el martes, pero fue la semana pasada. Fue la Sí, semana pasada, Daniela, entonces en Posipedia ya están las grabaciones, puedes revisar todas las conferencias que la doctora Dayana nos ha dado y especialmente esa del duelo, que creo que te va a interesar mucho. Bueno, doctora Dayana, como siempre, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, por iniciar esta semana con estos espacios tan necesarios para todos nosotros en estos tiempos. De verdad que tenemos muchísimos comentarios donde nos están diciendo que de verdad que son temas bastante importantes para afrontar todo este tiempo, toda esta crisis que estamos viviendo hoy en día. Y bueno, esperamos verte mañana con un nuevo tema. claro que sí. Aquí nos vemos. Feliz día para todos. Gracias. Claro que sí, doctora, para ti también un feliz día, para todos también, por supuesto, que tengan un feliz martes, como siempre, invitándolos a que participen a todas nuestras acciones educativas que tenemos programadas durante esta semana. Los dejamos con el siguiente video, que tengan un feliz martes.